Noticia de último minuto. Pueblo de Venezuela. Lo que está ocurriendo en estos precisos momentos podría marcar un nuevo capítulo en la profunda crisis política que atraviesa el país. Mientras crece el descontento en las calles, mientras millones de venezolanos continúan exigiendo un cambio, y mientras aumentan las presiones nacionales e internacionales, el régimen se encuentra cada vez más acorralado y enfrentando una situación que parece complicarse con cada nueva hora. Increíble, pero cierto. Venezuela vuelve a encontrarse en el centro de una enorme incertidumbre política. El país permanece en tensión, la población exige respuestas y cada movimiento, cada declaración y cada decisión que se toma desde el poder está siendo observada con máxima atención por los venezolanos y por la comunidad internacional. El pueblo venezolano está cansado de las promesas que nunca se cumplen, cansado de las crisis que se prolongan durante años, cansado de la incertidumbre y de vivir en un país donde millones de ciudadanos continúan esperando una verdadera solución política. Cada vez son más las voces que exigen una transición, un proceso que permita abrir las puertas a unas elecciones libres, transparentes y justas, donde los venezolanos puedan decidir democráticamente el futuro de su nación. Pero la gran pregunta es, ¿qué está ocurriendo realmente detrás de las puertas del poder? ¿Por qué el régimen parece encontrarse en una situación cada vez más complicada? ¿Qué movimientos se están produciendo en estos momentos? ¿Y qué tan cerca podría estar Venezuela de entrar en una nueva etapa política? Porque una cosa está clara. En Venezuela existe una presión que ya no puede ser ignorada. La tensión política continúa aumentando, el descontento social permanece presente, y la exigencia de un cambio se escucha cada vez con más fuerza. Pero al mismo tiempo, cualquier movimiento en el tablero político puede provocar nuevas reacciones, nuevas confrontaciones y decisiones que podrían cambiar completamente el rumbo de los acontecimientos. En las últimas horas han surgido nuevas informaciones, nuevas declaraciones y nuevos movimientos que están generando preocupación, expectativa y muchas preguntas entre los venezolanos. Algunos consideran que el país podría estar acercándose a un momento decisivo. Otros creen que todavía queda un largo camino por recorrer. Y también están quienes advierten que, antes de cualquier transición, podrían producirse nuevas maniobras para intentar mantener el control del poder. Por eso, en este análisis vamos a revisar cuidadosamente todo lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son los principales movimientos políticos? ¿Qué está exigiendo el pueblo venezolano? ¿Qué posibilidades existen de que se produzca una transición? ¿Y cuáles son los obstáculos que todavía podrían impedir que Venezuela avance hacia unas elecciones verdaderamente libres y democráticas? La situación es compleja. No se trata simplemente de una declaración o de un anuncio aislado. Lo que estamos viendo forma parte de una crisis mucho más profunda, en la que cada actor político está intentando posicionarse, y en la que el futuro de Venezuela continúa siendo una de las grandes incógnitas de la región. Y mientras tanto, millones de venezolanos siguen esperando una respuesta. Esperan poder elegir. Esperan que sus votos sean respetados. Esperan que llegue el momento en que el futuro del país no sea decidido por un pequeño grupo de personas, sino por la voluntad de todo un pueblo. Así que quédense hasta el final, porque las informaciones que traemos en el día de hoy son de suma importancia y podrían ayudar a entender hacia dónde se dirige Venezuela en este momento de máxima tensión política. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte, activar las notificaciones y compartir este contenido para que más personas puedan mantenerse informadas sobre todo lo que está ocurriendo. También te invito a dejar tu like, porque de esa manera esta información puede llegar a muchos más venezolanos y a todas aquellas personas que siguen de cerca la situación del país. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿crees que Venezuela está realmente cerca de una transición política y de unas elecciones libres y justas? ¿O piensas que todavía queda mucho camino por recorrer antes de que se produzca un verdadero cambio? Déjame tu opinión en los comentarios, porque queremos conocer qué piensas sobre el futuro de Venezuela. Sin más preámbulos, comenzamos. Tener voz y voto porque María Corina Machado insiste. Ella es la que tiene la legitimidad, ella es la que tiene la voluntad de los venezolanos, ella es la que atesora
en definitiva, la confianza de los venezolanos, y es cierto que es la única dirigente político en Venezuela, la única dirigente en Venezuela que cuenta con un apoyo mayoritario en estos momentos, según todas las encuestas de opinión, según también los resultados que obtuvo en 2024 la candidatura de Edmundo González, respaldada por ella misma ante la imposibilidad de poderse presentar, y ese respaldo se ha venido creciendo, incluso en prestigio, con la entrega del Premio Nobel de la Paz el año pasado. Pero precisamente desde la entrega del Premio Nobel de la Paz, o ha sido precisamente la entrega del Premio Nobel de la Paz, el viaje que la sacó de Venezuela y que después de esa salida no ha podido volver a entrar. Ha emprendido una ruta en el exterior, ha emprendido una agenda política de altísimo nivel en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, pero ya saben, está pendiente y continúa pendiente ese regreso de María Corina Machado con el aval, tiene que ser así, con el aval de los Estados Unidos. Ahora bien, la nueva vía o el nuevo mecanismo que ha anunciado el propio Marco Rubio, dejando claro que es él el que está al frente de este puente, de esta negociación o de esto que puede llevar a cabo un nuevo CNE, que puede generar, que puede nombrar un nuevo CNE, está generando, bueno, bastantes reticencias, vamos a llamarlo suavemente, porque la tensión política en estos momentos entre las distintas facciones de la oposición venezolana está con temperatura de ebullición. Por tanto, vamos a intentar incluso ser bastante conservadores con los términos y la descripción de lo que está ocurriendo, de acuerdo con las informaciones que nos están llegando, que hasta ahora es incompleta. Nos faltan muchos más datos y más piezas en el rompecabezas para intentar dilucidar la magnitud y la profundidad de esto que ya parece ser una crisis dentro del seno de la oposición en Venezuela. Están pasando o están sucediendo cosas extrañas, tan extrañas como que Enrique Capriles, que ha criticado, ninguneado tanto a María Corina Machado, ha salido en su defensa el día de hoy y ha salido a criticar la iniciativa de Marco Rubio, la iniciativa de Dinora, bueno, la iniciativa no, la designación de Dinora Figuera como jefa de la comisión de enlace o figura protagónica de ese órgano, de ese ente biparlamentario que ha concebido, que ha imaginado y está ejecutando Estados Unidos para que comience a trabajar a partir del 1 de agosto en eso que se llama la transición. Y Enrique Capriles, que ha sido durísimo con María Corina Machado, la relación estaba completamente rota desde hacía mucho tiempo. Recuerdo perfectamente la primera entrevista que sostuve con María Corina Machado antes de las primarias, es decir, creo recordar que fue en 2022, hace ya 4 años. María Corina Machado dijo que ella no tenía ningún tipo de comunicación, ni telefónica, ni de ningún tipo con Enrique Capriles, que sus relaciones estaban completamente cortadas. Bueno, hoy Enrique Capriles sale en defensa de María Corina Machado. Por tanto, algo profundo, importante está pasando en la oposición venezolana y vamos a valorar algunos datos sobre esto. Enrique Capriles dice, y vaya por acá otro comentario, en este caso político: el país en su proceso de reconstrucción también tiene que incluir la reconstrucción institucional. Hasta ahí lo evidente. Las instituciones en los últimos años han estado a espaldas de los venezolanos, es cierto. Su desempeño ha sido una vergüenza, es evidente. En esa línea de reconstrucción, cualquier esfuerzo de negociación política que tenga resultados para la gente es positivo. Bueno, una obviedad.
Para la gran mayoría de los venezolanos aplica aquello de ver para creer. Bueno, está diciendo, está asegurando que hay escepticismo. Y ahora viene lo importante de la declaración de Enrique Capriles del día de hoy. Sin embargo, cualquier proceso de negociación no puede ser un cálculo de alguien o contra alguien para excluir a alguien. En esta línea, una negociación excluyendo a María Corina Machado, y ahora sí entramos en materia, y lo que representa estará condenada a fracasar. Una negociación excluyendo a María Corina Machado y lo que representa estará condenada a fracasar. Esta tiene que ser una oportunidad para la unidad, por encima de cualquier diferencia. Es la reconstrucción de Venezuela la que está en juego. Es el futuro del país el que está en juego. Son los intereses venezolanos los que están en juego. Entonces, intuimos, aunque no lo dice expresamente, Enrique Capriles, que está en contra de que sea Dinora Figuera y esta vía elegida por los Estados Unidos como el mecanismo para la reconstrucción institucional. Y cree Enrique Capriles que debe ser María Corina Machado la que lidere, por tanto, ese proceso, o al menos, no ha dicho lidere, ha dicho al menos que no se le excluya en esta negociación. La primera pregunta, por supuesto, que nos viene a la mente es que este proceso de negociación está excluyendo a María Corina Machado. ¿Es que se le va a excluir definitivamente de todo esto? Ramos Alup también, bueno, Ramos Alup, Acción Democrática, fue el primero en pronunciarse también en favor de María Corina Machado y cuestionando el liderazgo político o las cualidades políticas de Dinora Figuera. Ha habido reuniones virtuales, me informan, entre dirigentes de la oposición que no han terminado demasiado bien. Están los ánimos algo caldeados. Entre los que piensan que María Corina Machado debe liderar todo proceso político que a partir de ahora se emprenda en Venezuela, incluyendo los acercamientos o negociaciones o cualquier ente que opere para decidir la reconstrucción del país o la designación de un nuevo CNE o una nueva designación también de jueces o de cambio de estructura para el TCJ, y otros proclives a la postura de Estados Unidos que creen que la candidata, la que va a ser la candidata, entendemos que no hay ninguna duda a día de hoy no hay ninguna duda de que la candidata tiene que ser María Corina Machado. No puede estar eligiendo CNE. Bueno, pero lo cierto también habría que analizar esto. Si el chavismo va a tener, no sabemos si voto, pero al menos voz en ese proceso, por tanto, Delcy Rodríguez va a estar incidiendo de alguna manera o dando su opinión en ese proceso. El sector que está apoyando a María Corina Machado está esgrimiendo. ¿Y por qué entonces María Corina Machado no? Que es la que realmente tiene la legitimidad. Delcy Rodríguez representa apenas una minúscula, bueno, prácticamente residual porción de la sociedad venezolana. ¿Por qué entonces María Corina, que representa la opción mayoritaria de la mayoría para la mayoría de los venezolanos, la opción más clara, por qué entonces no puede tener representación en esta mesa? Bueno, algo ha pasado y esto nos gustaría conocer por qué Estados Unidos ha decidido esta fórmula. No sabemos si sería correcto o adecuado utilizar el término de apartar o excluir, pero así comienzan a pronunciarse. Fíjense que no hemos visto por ahora ningún posicionamiento rotundo y firme por parte de Vente Venezuela, ni de los allegados de María Corina Machado, ni de la propia María Corina Machado sobre esto. Ha dicho María Corina Machado, nos vamos a reunir y vamos a fijar posición. Hasta ahora, y muchachos me van a ayudar en esto,
me van a corroborar si esto es así o no. María Corina Machado no se ha pronunciado sobre la iniciativa que está apoyando. Ayer Marco Rubio lo dijo abiertamente: queremos que esta iniciativa que comienza el 1 de agosto de frutos, va a ser el principio de la transición. Lo dijo de esta forma. Entonces, es cierto que estos acercamientos generan muchas dudas, muchas tensiones, desconfianza también sobre cómo se está posicionando cada grupo político. Y también es verdad, todo hay que decirlo, que los grupos políticos que no han sido llamados, y en este grupo entiendo, se encuentra Enrique Capriles, y entiendo que también se encuentra Ramos Alup, pues están en contra de toda iniciativa donde no tengan participación. Bueno, es, si se quiere, hasta normal y natural que un partido político rechace una iniciativa donde no va a tener participación. ¿Quiénes van a tener participación? Dos partidos que conformaban precisamente la mesa de esta Asamblea Nacional 2015, Voluntad Popular y Primero Justicia. Pero lo que se nos informa desde Washington es que lo relevante no es que esté Voluntad Popular y Primero Justicia en esa mesa, sino que lo relevante es que esa mesa va a estar ampliamente influenciada, si no presionada, por Estados Unidos. ¿Importa o no importa que esta mesa esté compuesta por estos dos partidos políticos y que haya otros excluidos? Vente Venezuela o Acción Democrática o el sector que representa Enrique Capriles, llámenlo ustedes como quieran. Es relevante, es importante que no estén en esa mesa. Deberían estar todos representados. Es un debate político, por supuesto, que se está dando. Pero aquí lo que debemos tomar siempre en cuenta en un análisis sosegado, pausado, entendemos que la delicadísima situación política que está afrontando ahora Venezuela, sobre todo a partir del 1 de agosto, va a exigir que todos los dirigentes políticos estén a la altura del momento histórico al que se enfrentan. Este nuevo momento político, sin duda alguna, va a exigir a todos altura de miras. Va a exigir a todos desprendimiento por un bien, como lo dice allí Enrique Capriles, la reconstrucción institucional. ¿Cómo se han hecho otras transiciones en el mundo? Bueno, es cierto que no se han hecho sobre la exclusión, sino sobre la convocatoria de la pluralidad de las distintas sensibilidades políticas en el país. Ahora bien, hay que tener esto presente, y allí iba mi idea anterior. Estados Unidos está ejerciendo no solo presión e influencia sobre el chavismo, sobre Delcy Rodríguez, no solo injerencia, no solo control, no solo poder. Es decir, no solo está interviniendo la estructura de poder del chavismo, sino que lo está interviniendo todo. Consideran que lo que ocurrió el 3 de enero fue una guerra, que ellos la ganaron y ellos ahora imponen condiciones. Luego vamos a hablar en el programa de esta noche sobre estas consecuencias, pero sin duda alguna se van a librar varias batallas distintas. Y no solo en Venezuela, en Estados Unidos también hay una confrontación abierta entre el sector en la administración de Donald Trump que apoya a María Corina Machado y el que quiere que María Corina Machado esté, por lo menos por ahora, apartada de la toma de decisiones. Una situación altamente compleja y delicada. Ahora los vemos. Ahora los leemos también. Da, por supuesto, para todo tipo de interpretaciones, y entiendo que también da lugar para
el afloramiento de todo tipo de fobias, de filias y de odios. Bueno, Enrique Capriles, esto sí es sorprendente. Uno de los rivales acérrimos de María Corina Machado, hoy apoyando abiertamente a María Corina Machado. Esto no lo habíamos visto en los últimos años. Y Ramos Alup también posicionándose en favor de María Corina Machado. Bueno, sobre cómo se ha gestionado los terribles terremotos en Vargas, hemos escuchado todo tipo de excusas y todo tipo de argumentos por parte del chavismo para intentar justificar lo injustificable, para intentar justificar la desatención, la falta de medios, la parálisis absoluta, sobre todo durante los primeros días de esos terremotos. Último argumento de uno de los que estuvo desaparecidos también en esas primeras horas críticas, el propio gobernador. Ese es el cargo que lleva, también ilegítimo como todos, el gobernador del estado Vargas, Alejandro Terán. Ha dicho, no pudimos ir a ayudar a la gente porque la mitad de los altos cargos de la gobernación murieron también ese día. Es decir, quienes tenían que ayudar también estaban muertos, es lo que viene a decir. Vamos a escuchar el análisis y luego comentamos. Las primeras acciones fue desplegar todos los rescatistas posibles. Pero además, debo decirle, doctor, en aras a la verdad, que lo primero que yo observé en ese desplazamiento territorial fue una cadena espontánea de solidaridad de los propios vecinos y familiares que rescataron miles de personas en esas primeras horas. Es decir, que la mayor cantidad de personas rescatadas después de estos dos sismos la hizo el propio pueblo organizado. Antes que llegaran los rescatistas, estamos hablando de las 3, 4 primeras horas, porque es que los rescatistas que tengo en La Guaira también eran parte de los afectados, muchos murieron, quedaron damnificados 400 policías, se le murieron sus familiares, o sea, la gobernación de La Guaira, la mitad de la gobernación fallecieron nuestros directores, nuestro personal, y no había comunicación. Bueno, y está justificando la inacción por parte de la gobernación. Puede ser cierto que una buena cantidad de directores, de funcionarios estuviesen afectados, estuviesen concentrados también en salvar a sus familias, puede ser que sea cierto, pero esto fue una emergencia nacional, no fue una emergencia regional. Esto fue una catástrofe continental, no fue una catástrofe en un municipio de Venezuela, que dependía de una gobernación o de una alcaldía. ¿Dónde están los equipos de emergencia nacional, el sistema de protección civil, los bomberos de todo el país, los militares? ¿Dónde están? Ya los vimos, ¿dónde estaban? Por las denuncias de los ciudadanos, sacando televisores o una lavadora. La destrucción institucional de Venezuela, por eso es tan importante todo lo que pueda surgir, bueno, y máxima unión, por supuesto, de todos los dirigentes a partir del 1 de agosto. Vamos a ver si se logra. La reconstrucción institucional tiene que ser una prioridad nacional. Unos militares o unos policías saqueando a los más necesitados es la imagen más vil, pero más certera también de lo que está viviendo el país. Quienes tenían que ayudar fueron a saquear. Quienes tenían que echar una mano terminaron por derrumbar a las víctimas. No era una emergencia de La Guaira, era una emergencia nacional. ¿Dónde estaba Delcy Rodríguez? ¿Dónde estaba Diosdado Cabello? ¿Dónde estaban los miles de militares que para sacar la foto sí hay recursos para la movilización, los uniformes y todo ese despliegue, cámaras LEDs y focos incluidos en el aeropuerto de La Guaira? Para eso sí hubo dinero y voluntad política, pero para estar allí en las primeras horas y en los primeros días, entonces no hubo nada, hubo excusas, una tras otra. Esta es la última, no la habíamos escuchado. Manifestación también esta tarde en Caracas, los familiares de los presos políticos intentando cerrar
bloquear la autopista al paso de la Universidad Central de Venezuela, entiendo que lograron parcialmente su propósito. Allí vemos cómo están intentando lograr los familiares de los presos políticos que aún permanecen en las cárceles, en las mazmorras del régimen, allí levantar su voz en plena autopista. Bueno, una convocatoria no demasiado, hay que ver las imágenes, pues, no demasiado concurrida, se sienten que se están... Con la información disponible hasta el momento, uno de los acontecimientos que más ha llamado la atención es el respaldo expresado por Estados Unidos a un proceso orientado hacia una transición democrática en Venezuela. Este tipo de pronunciamientos no constituye, por sí mismo, una confirmación de que exista una transición consumada, ni garantiza un cambio político inmediato. Sin embargo, sí representa un elemento importante dentro del complejo escenario diplomático que rodea al país y que ha venido evolucionando durante los últimos años. Desde una perspectiva política, el respaldo de Washington puede interpretarse como una señal de que la administración estadounidense continúa privilegiando una salida negociada y democrática para la crisis venezolana. Ese apoyo suele estar acompañado de llamados a fortalecer las instituciones, garantizar condiciones electorales verificables y promover mecanismos que permitan una competencia política con garantías para todos los actores. No obstante, cualquier declaración internacional debe analizarse dentro del contexto de la política exterior de los Estados Unidos y de las dinámicas internas venezolanas, ya que ningún actor externo tiene por sí solo la capacidad de determinar el desenlace del proceso político del país. Al mismo tiempo, el panorama interno continúa caracterizándose por la coexistencia de intereses muy distintos entre el gobierno y los diversos sectores de la oposición. Mientras algunos dirigentes opositores mantienen la necesidad de impulsar cambios institucionales mediante negociaciones y presión política, el gobierno ha insistido en defender la legitimidad de las instituciones existentes y en rechazar lo que considera injerencias externas. Esa diferencia de posiciones explica por qué cualquier avance requiere procesos complejos de diálogo y acuerdos, más que anuncios aislados. Otro aspecto que merece atención es la importancia de la comunidad internacional en este tipo de procesos. Países de América Latina, Europa y otros actores internacionales han mantenido posiciones diversas respecto a Venezuela. Algunos han promovido mecanismos de negociación, mientras otros han priorizado medidas diplomáticas o sanciones. La experiencia de los últimos años muestra que las soluciones sostenibles suelen depender principalmente de acuerdos internos, aunque el respaldo internacional pueda facilitar determinados espacios de diálogo. En ese contexto, las declaraciones recientes adquieren relevancia porque envían mensajes políticos a distintos destinatarios. Por un lado, buscan expresar apoyo a una salida democrática. Por otro, pretenden influir en el comportamiento de los actores políticos venezolanos. Sin embargo, entre una declaración política y un cambio efectivo existe una diferencia importante. Los procesos de transición democrática, cuando ocurren, suelen desarrollarse en varias etapas. Incluyen negociaciones prolongadas, reformas institucionales, garantías para los distintos sectores y mecanismos que permitan implementar los acuerdos alcanzados. La oposición venezolana, por su parte, continúa enfrentando el desafío de mantener la coordinación entre organizaciones políticas, líderes sociales y distintos sectores ciudadanos. A lo largo de los últimos años, se han observado momentos de mayor unidad y otros de profundas diferencias estratégicas. Esa capacidad de articulación influye directamente en sus posibilidades de negociación y en la percepción que tienen tanto la población como la comunidad internacional sobre su capacidad para representar una alternativa política. Mientras tanto, el gobierno mantiene el control de buena parte de las instituciones del Estado, lo que le otorga una posición relevante dentro de cualquier eventual proceso de negociación. Esa realidad explica por qué numerosos analistas consideran que cualquier transformación política requeriría algún tipo de entendimiento entre los principales actores nacionales, acompañado de garantías jurídicas y políticas para todas las partes involucradas. También debe considerarse el factor económico. Venezuela continúa enfrentando importantes desafíos relacionados con la producción petrolera, la inversión, los servicios públicos y la recuperación económica.
En muchos análisis internacionales se sostiene que una mayor estabilidad política podría favorecer un mejor clima para la inversión y facilitar acuerdos económicos, aunque ese resultado dependería de múltiples factores adicionales. Otro elemento central es la confianza ciudadana. Después de varios años de polarización y confrontación política, una parte importante de la población mantiene expectativas moderadas respecto a cualquier anuncio. Muchos venezolanos esperan resultados concretos más que declaraciones, por lo que el impacto político de cualquier iniciativa dependerá en gran medida de las acciones que acompañen a los discursos. Desde el punto de vista institucional, un eventual proceso de transición democrática suele requerir condiciones que permitan el funcionamiento de los poderes públicos, mecanismos de supervisión y acuerdos sobre aspectos electorales y constitucionales. La experiencia comparada en otros países demuestra que estos procesos rara vez se producen de manera inmediata y suelen desarrollarse mediante etapas sucesivas, sujetas a avances y retrocesos. En consecuencia, las recientes declaraciones pueden interpretarse como un nuevo episodio dentro de un proceso político que continúa evolucionando. Reflejan el interés de distintos actores internacionales por el futuro de Venezuela, pero no constituyen por sí mismas una confirmación de un cambio político consumado. El desarrollo de los acontecimientos dependerá de las decisiones que adopten los actores venezolanos, de la evolución de las negociaciones y del contexto interno e internacional en los próximos meses. En definitiva, el escenario sigue siendo dinámico y complejo. Existen señales políticas que distintos sectores interpretan de maneras diferentes, pero el desenlace dependerá de hechos verificables y de los acuerdos que eventualmente puedan alcanzarse. Por ello, resulta importante diferenciar entre las declaraciones oficiales, las expectativas de los distintos actores y los acontecimientos efectivamente confirmados, ya que solo estos últimos permiten evaluar con mayor certeza la evolución del proceso político venezolano. Desde una perspectiva institucional, uno de los aspectos que más observan los analistas es la capacidad de los distintos actores para convertir las declaraciones políticas en acciones concretas. En los procesos de negociación, los anuncios suelen ser el punto de partida, pero el verdadero desafío aparece cuando deben implementarse mecanismos verificables que generen confianza entre las partes. Esa confianza no se construye únicamente mediante discursos, sino a través de decisiones que puedan ser comprobadas y que demuestren un compromiso real con los acuerdos alcanzados. Otro elemento importante es el papel que desempeñan los distintos sectores de la sociedad venezolana. Además de los partidos políticos, existen organizaciones civiles, gremios empresariales, sindicatos, universidades, iglesias y otros actores que también forman parte del debate sobre el futuro del país. En muchos procesos de transformación política alrededor del mundo, estos sectores han contribuido a facilitar espacios de diálogo y a promover consensos que permitan reducir la polarización. También resulta relevante observar cómo reaccionan los mercados internacionales y los socios comerciales de Venezuela ante cualquier anuncio relacionado con el panorama político. La estabilidad institucional suele ser uno de los factores que más influye en las decisiones de inversión, en el acceso al financiamiento internacional y en las expectativas económicas. Sin embargo, esos cambios normalmente requieren señales consistentes y sostenidas en el tiempo antes de traducirse en resultados concretos. En el ámbito diplomático, cada declaración emitida por gobiernos extranjeros es analizada cuidadosamente tanto por Caracas como por los distintos sectores de la oposición. Las relaciones internacionales forman parte de un escenario mucho más amplio, donde confluyen intereses políticos, económicos y estratégicos. Por ello, las posiciones expresadas por otros países pueden influir en el contexto, aunque las decisiones fundamentales continúan dependiendo de los actores venezolanos y de la evolución de los acontecimientos dentro del país. Mientras tanto, la ciudadanía sigue enfrentando retos cotidianos relacionados con la economía, el empleo, los servicios públicos y el acceso a oportunidades. Para una parte importante de la población, el interés principal no radica únicamente en los debates políticos, sino en conocer si esos movimientos pueden traducirse en mejoras reales para su calidad de vida. Esa expectativa explica por qué muchos venezolanos observan con cautela cada nuevo anuncio y esperan resultados tangibles
antes de modificar sus percepciones sobre el futuro. Otro aspecto que suele mencionarse en los análisis es la importancia de la credibilidad. Tanto el gobierno como la oposición enfrentan el desafío de mantener la confianza de sus respectivas bases de apoyo y de la población en general. En un contexto marcado por años de confrontación política, cualquier iniciativa necesita demostrar consistencia para generar respaldo sostenido. Los observadores también destacan que los procesos políticos rara vez siguen una trayectoria completamente lineal. Es habitual que existan avances, pausas e incluso retrocesos antes de alcanzar acuerdos de mayor alcance. Por esa razón, los acontecimientos recientes deben interpretarse como parte de una dinámica en evolución y no como una garantía de un desenlace determinado. En definitiva, el escenario venezolano continúa abierto y sujeto a múltiples variables.